comenzar con la ayuda del Señor una nueva serie. Los últimos mensajes que hemos dado han sido un tanto aislados, cosas particulares de las cuales hemos estado hablando aquí quienes hemos tenido la oportunidad de estar aquí. Pero vamos a iniciar una nueva serie que creemos que está en el corazón del Señor, que nosotros como iglesia seamos entrenados, que empecemos a estudiar esto con una perspectiva definitivamente bíblica, pero que amplíe nuestra manera de ver las cosas, que amplíe no solo eso, sino nuestro conocimiento de la doctrina. Es importante, como vamos a ver hoy, conocer la doctrina. A veces pensamos que el conocimiento debe estar solamente ligado a ciertas personas, ¿no? O los líderes, o los pastores, los maestros, solamente ellos deben tener conocimiento. Pero no es así. Dios, repito, como vamos a ver hoy, está interesado en que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Que todos podamos, como dice la Biblia misma, podamos presentar una defensa de la esperanza que tenemos en Cristo. Así que es importante que todos seamos entrenados y conocer la doctrina, la enseñanza de Cristo, conocer lo que hemos ya estudiado con respecto al credo, el evangelio, todo lo que ya hemos en series anteriores estudiado. Pero es importante que como iglesia crezcamos en ese conocimiento, que tengamos ese conocimiento. Pero algo importante, no solo se trata de conocer y ensancharnos en cuanto a doctrinas que yo tengo en la mente, conocimiento que yo tengo en mí, ¿no? Yo aprendo cosas y aprendo cosas. No solo se trata de aprender, definitivamente lo que nosotros aprendemos, la palabra de Dios, definitivamente cuando tiene cuando ha plantado su semilla en nuestro corazón, definitivamente se hace evidente en nuestra forma de vivir. No solamente se trata de aprender, dice la Biblia de ella, dice la letra mata. Muchas veces el conocimiento por sí solo más bien genera confusión, a veces incluso genera soberbia, ¿no? Yo sé mucho, yo sé de la palabra del Señor, todos están mal, yo estoy bien, etc. No, finalmente la doctrina que nosotros conocemos del Señor no solo es para saber, sino evidentemente la doctrina
tenían el favor de Dios, etcétera, ¿no? Más bien, la Biblia, cuando se refiere a la verdadera religión o a la religión verdadera, está hablando de piedad, ¿no? Piedad, como se traduce en otros versos, ¿no? La piedad o la religión es finalmente, ya lo estudiaremos más adelante con mayor detalle, finalmente es el vivir una vida que agrade a Cristo. Lo que decíamos hace un segundo, ¿no? No solo se trata de llenarnos de conocimiento, sino que ese conocimiento me lleva a una vida que agrada al Señor, una vida agradable al Señor, un fruto, el fruto de ese conocimiento que finalmente me lleva, repito, a tener una vida diferente. A eso se refiere esta palabra, ¿no? Pablo menciona claramente este propósito a su discípulo Tito, ¿no? Lo está instruyendo, lo está alentando, lo está guiando específicamente o especialmente al conocimiento de la verdad. Un punto importante: a Dios le interesa que conozcamos la verdad. A Dios le interesa que conozcas la verdad. La Biblia, ¿no? La Biblia no es, como decíamos también hace un minuto, para ciertas personas. El estudio de la Biblia no es para ciertas personas. El estudio de la Biblia es para todos. Tú recuerdas no recuerdo, no lo vivimos, pero la historia dice que muchas veces el estudio e incluso la Biblia estaba limitada para ciertas personas, ¿no? En ciertas culturas, en ciertas religiones, la Biblia solamente la podían abrir ciertas personas e incluso se consideraba pecaminoso, ¿no?, que la gente que no era de cierta élite abriera la Biblia. Leer la Biblia, imagínate, estaba prohibido, ¿no? Pero hoy nosotros tenemos no solo la oportunidad y el privilegio de leer y estudiar la Biblia, ¿no? Tenemos el deber de estudiar la Biblia, porque repito, a Dios le interesa que tú conozcas la verdad, ¿no? Ve por favor a la primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Primera carta de Timoteo 2, verso 4. Dice así, Reina Valera 60 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos, y dice, y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres, dice aquí, sean salvos, y a lo que quiero llamar o estamos llamando hoy la atención es: y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Te das cuenta que Dios quiere que conozcas la verdad? Dios quiere que sepas la verdad. Dios quiere que sepas doctrina. Dios quiere que sepas la palabra del Señor, que finalmente, ¿cuál es esa verdad? ¿Cuál es esa verdad? Bueno, aquí el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo 2, ve por favor al verso 5, inmediatamente dice, bueno, vamos a leer otra vez el 4 para encarrerarnos. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por eso yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. El Evangelio. Cuando dice vengan al conocimiento de la verdad, inmediatamente dice hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y empieza a hablar de Jesucristo y su obra, el rescate que Jesucristo hizo, que Dios hizo a través de Jesucristo para que nosotros pudiéramos venir a Él. Y finalmente el verso 7 dice, por esto yo fui constituido, dice aquí, predicador y apóstol. Apóstol literalmente quiere decir enviado, un enviado a dar un mensaje, a dar lo que finalmente Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que Pablo le está diciendo a Tito, ¿no?
esta enseñanza en la verdad. Como te decía, a Dios le interesa que conozcamos la verdad, pero a Dios también le interesa que vivas la verdad. No solo conocerla, sino vivirla. Que la verdad tenga un impacto en tu vida, en tu manera de vivir, ¿no? No solo el conocimiento, sino que transforme tu vida y, como decía, la vida de tu familia, la vida de la iglesia, ¿no? El crecimiento en la iglesia, el conocimiento. No solo se trata de que una sola persona estudie o una sola persona ore, ¿no? Se trata de que como iglesia cumplamos nuestra labor. Y como ya decíamos, ese impacto también tiene que ir a la comunidad en la que vivimos, ¿no? No somos entes, la iglesia no es un ente aislado. ¿Qué decía Jesús? No te ruego que los quites del mundo. Tienen que estar en el mundo. Te pido que los libres del mal. Pero hermano, tú y yo como iglesia tenemos una labor. A veces estamos demasiado ensimismados, pensando solo en nosotros. Y a veces pensamos que el mensaje de gracia llega, hace algo en mi vida y ya voy bien, o en mi casa las cosas van más o menos bien, y como que ese fuera el final de la historia. Eso es, hermano, apenas el principio. Nuestra vida debe trascender a transformar también la comunidad en la que vivimos. Eso es lo que está diciendo Pablo a Tito, y lo vamos a ver un poco más adelante, específicamente en este lugar que se llama Creta, que es donde en este momento está Tito, ¿no? Pablo anima a Tito a perseverar en esa verdad y en ese conocimiento. Regresa por favor a Tito, la carta de Tito, capítulo 3, verso 8. Pablo le dice a Tito: esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas. Quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. ¿Te das cuenta? Hay una insistencia en la enseñanza. Insisto en la enseñanza. A veces decimos, ya leí, Juan 3:16 ya lo leí, ¿no? Y como si no fuera necesario volver a leerlo. Un predicador que oía ponía un ejemplo una vez que decía, tú comes, ahora que son fiestas patrias, ¿no? ¿Qué te gusta comer en fiestas patrias? Pozole. Pues el pozole es un clásico. Imagínate un pozole con su lechuga, sus rábanos, no sé si te guste de cabeza o de pollo, imagínatelo ahí. A lo mejor lo comiste el septiembre pasado y no llegas hoy y dices, no, ya sé a qué sabe el pozole, ¿no? No, otra cosa, porque ya sé a qué sabe. No, ya no vuelves a comer en tu vida pozole, porque ya sabes a qué sabe. Vuelves a comer pozole y disfrutas y hasta te echas 2-3 platos, ¿no? Y con la palabra del Señor es igual, ¿no? Es un alimento espiritual que vienes una vez y te deleitas en él, y mañana lo vuelves a leer y te deleitas en él, y vas al mismo verso en un año y te deleitas en él, y el Señor te nutre a través de esta enseñanza. Y es lo que Pablo dice a Tito: quiero que insistas en estas enseñanzas. Pedro decía, el mismo Pablo decía, a mí no me hace daño y yo no tengo inconveniente en repetírselos una y otra vez, ¿no? Porque para ustedes es bueno escucharlo, ¿no? Insiste en esta enseñanza, persevera en esta enseñanza. ¿Para qué? Dice, para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Hay un propósito. No dice, enséñalo para que todos sean eruditos. Enséñalo para que todos digan que son teólogos. ¿Para qué es la enseñanza? Para que se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas
y de beneficio para todos. La Nueva Biblia de las Américas traduce esta frase, dice: para que todos los que han creído procuren ocuparse en buenas obras. Entonces yo soy enseñado y me ocupo, lo pongo en práctica, hago buenas obras. No solo se trata de saber. Nosotros sabemos que la salvación definitivamente no es por obra, es por gracia. Todos de aquí sabemos eso, estamos convencidos que la salvación es un regalo de Dios. Pero una vez que he recibido la salvación, hay un fruto, hay obras, dice Efesios, obras las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros caminásemos en esas buenas obras. Y es lo que está diciendo aquí. Hay una enseñanza. ¿Para qué es la enseñanza? No solo para decir, ya vine el domingo a la iglesia, sino para que una vez saliendo de esta puerta lo pongas en práctica, para que nos dediquemos a hacer el bien. Alguien que se dedica a hacer el bien no es alguien que de pronto le hizo un bien a alguien y ya, ¿no? Dedicarse a hacer el bien es: mi vida está dedicada a hacer el bien. Es lo que está diciendo Pablo. Pablo intercala entonces la doctrina, el estudio, la enseñanza con la práctica, ¿no? De esto se trata, vivir una vida íntegra. Una vida íntegra, que sé, pero pongo en práctica, ¿no? Observo lo que Dios tiene que decirme, el testimonio de la verdad. Reflexiono en su bondad, reflexiono en su grandeza, en su amor, en su gracia, todo lo que el conocimiento de la verdad me da. Reflexiono en él, ¿no? Y entonces eso me lleva a hacer buenas obras. Me lleva a practicar buenas obras, a dedicarme a hacer el bien o a ocuparme, como dice, en buenas obras. Ya leíamos algún pasaje de Timoteo, porque la carta dirigida a Tito que escribe el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo tiene algunos discípulos cercanos, particularmente, por ejemplo, Timoteo, ¿no? Es alguien que desde muy joven estuvo con el apóstol Pablo y fue enseñado. Y aunque de Tito no tenemos tanta información como la tenemos de Timoteo, ¿no? La vida de Tito no sabemos mucho más. Hay cosas muy similares en ambas cartas, ¿no? Hay un paralelo en estas cartas. Estas cartas a Timoteo, a Tito, se llaman cartas pastorales, porque es finalmente una carta que Pablo, como pastor, le escribe a sus discípulos, en este caso Timoteo o Tito, ¿no? Con referencia a situaciones, a instrucciones que ellos deben llevar a cabo en medio de la iglesia. Timoteo estaba en un lugar, cuando le escriben las cartas, estaba en un lugar llamado Éfeso, bastante complicado. Tito está en una isla llamada Creta, vamos a verlo un poquito más adelante, que también era muy difícil estar en esos lugares. Entonces, como decíamos, Tito es muy parecido a las cartas de Timoteo, ¿no? Da esta enseñanza particular a Tito, particular a Timoteo, pero también algo que implica, ¿no?, a los líderes de la iglesia, instrucciones referente a quién está en el liderazgo en la iglesia, ¿no? Y cosas, como decía, con mucha referencia a, dice el apóstol Pablo a Timoteo específicamente, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, ¿no? Es importante saber cómo conducirnos en la iglesia, saber qué es la iglesia, etcétera, ¿no? Como te decía, no sabemos mucho de Tito, pero ve por ejemplo a segunda carta a los Corintios 8, verso 23. Te voy a leer yo la NTV, segunda a los Corintios 8, 23. Algunos comentaristas dicen que probablemente Tito le haya escrito primero una carta a Pablo para darle un reporte
de su trabajo en Creta, en esta isla donde estaba. Tito le escribe, probablemente, esto no lo vemos en la Biblia, algunos comentaristas lo dicen, Tito le rinde cuentas de alguna manera de las cosas que estaban pasando en Creta, ¿no? Y como respuesta, dicen estos comentaristas, estos estudiosos, como respuesta Pablo escribe esta carta. Pero bueno, ¿qué sabemos de Tito? Según los Corintios 8:23 dice, si alguien pregunta por Tito, díganle que él es mi colaborador. Empezamos a tener señales de quién es Tito. Sabemos ahora que fue un colaborador de Pablo, ¿no? Alguien que sirvió a Pablo, que trabajó en el ministerio de Pablo. Sigue diciendo, díganle que él es mi colaborador, quien trabaja conmigo para ayudarlos. Y a los hermanos que lo acompañan fueron enviados por las iglesias y le dan honor a Cristo, ¿no? Entonces sabemos que Pablo lo conocía, Pablo sabía su carácter porque había trabajado con él. Imagínate, Pablo sabía de su fidelidad, de su trabajo, de su esfuerzo, tanto que Pablo le encarga a un grupo de iglesias que estaban en la isla de Creta, que aparte eran unas iglesias muy complicadas, muy difíciles. Vamos a ver adelante por qué. Pero imagínate, Pablo sabía de hecho le llama verdadero hijo en la fe a Tito, ¿no? A Timoteo lo llama de la misma manera. De eso podemos deducir que probablemente el mismo Pablo le habló del evangelio y que Tito se convirtió por la predicación del apóstol Pablo, pero que trabajó con él y que Pablo comprobó su fidelidad, porque finalmente el apóstol Pablo le dice a Timoteo, esto encarga a hombres fieles, ¿no? Entonces Pablo tenía que estar encargando esto de las iglesias, ya sea en Éfeso o en Creta, tenía que estarlo encargando ¿a quién? A hombres fieles, a hombres dignos de confianza. Entonces sabemos que Tito era un hombre fiel, que había perseverado y que era un hombre digno de confianza, y que dice aquí que finalmente daba honor a Cristo. Tito daba honor a Cristo. No lo vamos a ver por cuestiones de tiempo, pero si quieres anotar Gálatas 2 del 1 al 3, podemos ver que Tito, por ejemplo, no era un judío, más bien Tito era un gentil, ¿no? ¿Esto qué podía hacer en el ministerio de Tito? Pues bueno, que muchos judíos pudieran resistir a su liderazgo porque no era judío, porque era gentil. Y aquí nosotros podemos observar cómo el Señor empieza a abrir el panorama con respecto a la expansión del evangelio, ya no solo usando a los 12 apóstoles judíos, sino finalmente expandiendo el liderazgo de la iglesia ahora con gentiles, que si bien eran hechos menos por algunas personas por ser gentiles, pero finalmente era a quienes Dios estaba llamando, a quien Dios conocía. El apóstol Pablo conocía, ya dijimos, su fidelidad, su trabajo, y le encarga esta iglesia establecida en Creta, una zona muy difícil, complicada, gente complicada. ¿Cómo le iba a hacer Tito? Ve a Tito 3, verso 15. Imagínate, la labor de, vamos a decir, de gobierno en una iglesia, o de trabajo de liderazgo, de supervisión de la iglesia, es una labor complicada, ¿no? Definitivamente no sabes qué tan complicada es hasta que estás ahí, ¿no? A veces estamos en un punto y decimos, no, yo haría esto, yo haría aquello, las cosas están así, las cosas están mal, yo haría acá, pero cuando estás de este lado te das cuenta de muchas cosas. No es sencillo, ¿no? Y no era sencillo particularmente para Tito por las dificultades de la gente en Creta. ¿Cuál era la herramienta de Tito para poder cumplir el llamado de Dios a través de Pablo
de poner orden en las iglesias de Creta. Dice Tito 3:15 en la NTV, dice: todos aquí te envían saludos. Pablo le está hablando a Tito. Todos aquí te envían saludos. Por favor, da mis saludos a los creyentes, a todos los que nos aman. Y finalmente dice: que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Pablo encomienda a Tito a la gracia de Dios. ¿Qué estaba en la mano de Tito para llevar a cabo ese trabajo de mucho esfuerzo? La gracia de Dios. Y Pablo lo sabía. ¿Qué decía el apóstol Pablo en Corintios? Yo me esfuerzo más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo sabía lo que era trabajar y esforzarse en la gracia, que el mérito finalmente es de Dios. El mérito no es de una persona. Y ahora Pablo encomienda a Tito a la gracia de Dios para llevar a cabo esa ardua labor, ¿no? Pablo entonces le da a Tito, le da a Timoteo este aliento, este consejo personal a estos jóvenes pastores. Seguramente Tito no era tan joven como Timoteo, seguramente era probablemente más maduro, definitivamente era alguien entrenado porque había trabajado con el apóstol Pablo, ¿no? Pero era, ya dijimos, fiel, era puesto por Dios, llamado por Dios para esa labor, ¿no? En la que él iba a enfrentar una oposición continua, una oposición constante, no solo de hombres medio rebeldes o medio malos o tal cual, hombres impíos que estaban dentro de las iglesias en las cuales él estaba sirviendo. Tito tenía que comunicar ese aliento, ese consejo a los líderes que Tito tenía que establecer en estas iglesias, en Creta, en estas iglesias cretenses. Creta era una isla bastante grande, una isla con mucha actividad comercial, ¿no? Era una isla donde venían muchos barcos, descargaban, había un tránsito de gente importante. De hecho, en la isla de Creta había muchos judíos, ¿no? Las iglesias en Creta tenían a gente totalmente gentil, ¿no? Griegos, gentiles, y era una combinación. También había muchos judíos que habían salido de su tierra para ir a estar en la iglesia de Creta. Entonces era una iglesia, vamos a decir, multicultural, ¿no? Que había mucha división, situaciones complicadas, etcétera. Pablo había ido a Creta. No se sabe mucho cómo se estableció. Algunos comentaristas dicen que el mismo Pablo estableció la iglesia en Creta, ¿no? O que quizá en algún otro lugar se convirtieron algunos que después llegaron a Creta y se establecieron las iglesias. No se tiene mucho detalle, pero sí definitivamente eran unas iglesias que estaban primero encargadas al apóstol Pablo y después ahora a Tito, ¿no? Pero algo importante: Tito había sido asignado, Tito había estado, por ejemplo, en Corinto, Tito había estado en otros lugares y ahora estaba asignado a ir a Creta, un lugar, ya hemos dicho, muy complicado, muy difíciles. Por ejemplo, una de las palabras griegas para mentiroso, para decir mentiroso a alguien, era cretizo, ¿no? Cretizo, ¿no? O sea, estaba totalmente... Imagínate, ese es un mentiroso, decían, ese es un cretense, ¿no? ¿Has visto cómo algunas culturas están ligadas, ¿no? a ciertas conductas, ¿no? No sé, quizá no para nuestro agrado, pero la cultura mexicana, ¿no? En muchos países está ligada, por ejemplo, a la corrupción, ¿no?
Entonces, casi va un mexicano y ya lo relacionan con eso, ¿no? De hecho, en algunos países, cuando alguien hace una tranza, ¿no? Cuando alguien hace algo impropio, en algunos países dicen, por ejemplo, hizo una mexicanada, ¿no? Y bueno, obviamente pues no es algo de lo que nos tengamos que enorgullecer, pero era algo muy parecido, ¿no? Decir es un cretense, literalmente era decir es un mentiroso, es un tramposo. Esa palabra se ocupaba incluso para denigrar a las personas. Ser mentiroso era algo que estaba totalmente relacionado a Creta y a los cretenses. Los cretenses tenían fama de ser traicioneros, avaros, mentirosos. De hecho, muchos de los hombres cretenses, los países o algunas ciudades iban para contratar mercenarios, ¿no? Tú sabes que un mercenario son personas que se venden al mejor postor para hacer labores, por ejemplo, de ejército, ¿no? Yo no tengo un ejército, un país no tiene un ejército, voy a Creta y consigo hombres que peleen por mí. No pelean por convicción, por defender a la patria, no pelean por establecer ideales, sino ¿por qué pelean los mercenarios? Por dinero, ¿no? Y si llega otro país que les ofrece más dinero, entonces pelean por el país que finalmente les dé mayor dinero. Los cretenses eran mercenarios. Sus calles eran conocidas por ser inseguras, ¿no? Había corrupción, había tranza en la calle, etc. ¿Te suena un poco parecido? ¿Te suena algo? ¿No? Muy parecido a las culturas que hoy conocemos, no solo en México, en el mundo, ¿no? En el mundo. O sea, las calles de Creta eran de esas calles que vas y dices, uy, ¿no? Te quitas el reloj, guardas tu celular, o no, a veces vas a ciertos lugares, no me llevo ni el celular, no me llevo nada, nada más me llevo lo del pasaje, ¿no? Entonces, cuando alguien iba a Creta, cuando alguien salía en Creta, era, no me llevo el celular, dejo mi reloj, nada más llevo mis 2 boletos del metro, de ida y vuelta, y listo, ¿no? Tenían esa fama los cretenses. Y no solo tenían esa fama, así eran los cretenses, ¿no? Entonces, imagínate, esta cultura de tranza, vamos a decir, esta cultura de engaño y de mentira, se había impregnado también en las iglesias de Creta. E incluso muchos de los líderes de la iglesia eran gente de Creta, mentirosos, mercenarios, corruptos, etcétera. ¿Te imaginas? No solo eran alguien que de pronto hacía una transita, o sea, eran profesionales, vamos a decir, ¿no? De la tranza, profesionales de robar, eran avaros, eran mentirosos, entrenados en eso, ¿no? Incluso, repito, algunos líderes en la iglesia tenían esas características, ¿no? Y habían mezclado, por ejemplo, la influencia de la doctrina de Jesús con las doctrinas de sus dioses griegos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, está Zeus, ¿no? Tú has oído sobre Zeus, ¿no? Ellos decían que Zeus particularmente había nacido en la isla de Creta. Y Zeus estaba relacionado también al orgullo, ¿no? A la soberbia, a la corrupción. Y era algo que a ellos no les molestaba, ¿no? Incluso en Zeus decían es mentiroso, pero era algo que a ellos les gustaba. No lo criticaban por ser mentiroso, digo, Zeus era una deidad que ellos creían, pero se decía de Zeus pues que tenía todas estas características, ¿no? La fidelidad, la verdad, la honestidad eran algo totalmente contracultural, ¿no? Estaba borrado del mapa el ser honesto, estaba borrado del mapa el ser fiel, ¿no?
Ve por favor a Proverbios 20, capítulo 6. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Creo que este verso define muy bien lo que estaba pasando en Creta y finalmente también lo que está pasando hoy en nuestras culturas, o en las culturas de nuestro tiempo. Proverbios 26 en la NTV dice así: muchos se dicen ser amigos fieles. La Reina Valera dice: muchos predican su propia bondad, ¿no? La NTV, fíjate, dice: muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? Creo que este texto, esta frase, ¿quién puede encontrar a alguien digno de confianza? Creo que es parte de lo que hoy vivimos y de lo que se estaba viviendo en Creta, donde la mentira, el engaño, el robo era el común, y aparte se sentían orgullosos de esto, ¿no? ¿No te ha pasado que de pronto quieres hacer un trámite o un trabajo en casa, no sé, algo que tú le das importancia y dices: oh, pero es que necesito a alguien de confianza, ¿no? O sea, ya no podemos asumir que la gente que trabaja o que dice ser ciertas cosas, ¿no?, es digna de confianza, ¿no? Sino ya no buscamos que haga bien el trabajo, lo que buscamos es que sea de confianza. Porque muchos predican su propia bondad, muchos dicen ser amigos fieles, pero no lo son. Esa es una realidad en medio de este mundo, que definitivamente esa no debe ser una realidad en medio de nosotros, en medio de la iglesia. Y la gente incluso se pone orgullosa, se pone contenta con esas situaciones. Una vez yo veía un documental de una tribu, porque era una tribu en África, una tribu que incluso todavía existe, en donde la traición era un valor. La traición no era algo malo, la traición era algo bueno en esa cultura, ¿no? Cuando alguien traicionaba a su amigo, cuando un hombre traicionaba a su esposa, se sentían orgullosos de eso, ¿no? Incluso llegaron unos misioneros a predicar el evangelio, ¿no? Y cuando llegaron a la parte de que Judas traicionó a Jesús, en esa cultura empezaron más bien, no admiraron a Jesús. ¿Sabes quién se convirtió en el héroe de la historia? Judas, ¿no? Y se empezaron a reír: Judas, y así como que, ¿no? Y vivimos en una cultura así. El que se pasa el alto es el listo, ¿no? El que, no me vieron y no pagué, ¿no? Esos son y hasta de pronto se sienten orgullosos, ¿no? La gente está orgullosa de su pecado. Eso pasaba en Creta. Yo me acuerdo hace muchos años, unos compañeros de trabajo estaban platicando y yo de pronto me acerco y estaban hablando, ellos eran casados y estaban hablando de sus conquistas, ¿no? De otras, definitivamente no hablando de sus esposas, hablando de otras mujeres con las cuales estaban engañando a sus esposas. Y sabes que eso en medio de ese grupo era motivo de orgullo. Y entre más mujeres, más orgullosos, ¿no? El pecado es un motivo de orgullo para estas personas. En Creta, la mentira, el pecado, las personas no dignas de confianza eran las inteligentes, eran los buenos de la historia, ¿no? Una cultura como la de hoy, donde los antivalores rigen las cosas que entonces son bien vistas, ¿no? El apóstol Pablo entonces le dice a Tito que era necesario en medio de la iglesia establecer hombres con principios establecidos y guiados por el carácter de Jesús, no por el carácter que regía la cultura, sino personas que habían decidido
dejar a un lado todo eso, ¿no? Ser transformados en su manera de pensar, llenos de la doctrina, para que entonces pudieran tener buenas obras y un fruto, haciendo evidente el carácter de Jesús. Y finalmente esos eran los que tenían que ser establecidos como líderes en la iglesia, íntegros, llenos de verdad, para reemplazar esas mentiras de estos líderes corruptos que había en medio de la iglesia, que decían conocer a Dios, pero su manera de vivir lo negaba. Pablo lo describe así, usando las palabras de un profeta, incluso de los mismos cretenses. Dice Tito 1, verso 10. Te voy a leer también la NTV. Si tú lees la Reina Valera, incluso este texto es más fuerte en la Reina Valera, ¿no? Pero vamos a leerlo en la NTV. Dice así: pues hay muchos rebeldes. Está hablando de gente de Creta, pero particularmente de gente de Creta, pero que estaban en medio de la iglesia, ¿no? Está describiendo la situación en la iglesia en Creta. Dice el verso 10: pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Había personas, dice el apóstol Pablo, que estaban enfrascados en conversaciones inútiles y necias, diciendo que el cumplimiento de la ley era necesario para ser salvos. Y dice el verso 11: hay que callarlos. Una de las labores de Tito, como líder, como pastor de esas iglesias, era callar a estas personas. Hay que callarlos, porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad, y solo lo hacen por dinero, dice esta versión. Y dice el verso 12, fuerte: incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos: todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos, ¿no? ¿Te imaginas esta descripción que Pablo toma de uno de los profetas, de algunas personas de Creta mismo, para describir? O sea, ellos mismos sabían quiénes eran. Y esto se había infiltrado a la iglesia y había impactado a las familias cristianas. Aquí dice dice verso 11: hay que callarlos porque con esa falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad. Esto que habían hecho los cretenses, su carácter, su falsa doctrina, sus falsas enseñanzas, habían impactado a familias que habían sido alejadas, dice aquí, de la verdad, ¿no? Donde debería haberse reflejado el carácter de Cristo, no el de la cultura donde estaban viviendo. Así que lo que ya decíamos, lo que creemos debe hacerse evidente por nuestras familias y evitar el descrédito de nuestro mensaje, evitar el descrédito de nuestra fe, evitar el descrédito mismo de Jesús. Si yo digo ser un hijo de Dios, no puedo desacreditar a mi Padre en el que creo, o al que digo que es mi Padre. Esto hacían estos hombres, ¿no? Dice aquí: crueles, mentirosos, glotones, perezosos. Definitivamente un hijo de Dios no debe ser impactado por este carácter de la cultura y llevar el mismo carácter o las mismas características, ¿no? El mensaje de Jesús no nos lleva a aislarnos, sino a hacer evidente quién es Cristo en la vida pública, reflejando, haciendo evidente que nuestro sistema de valores es
totalmente diferente al del mundo. Hermano, tu sistema de valores no puede ser el mismo que el sistema de valores de este mundo. Hermano, tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes. Hoy en nuestra cultura ya no saben qué es bueno y malo. Hoy en nuestra cultura ya no se puede confiar en nadie. No se puede confiar en los abogados, pero tampoco se puede confiar en los plomeros, ¿no? Todos engañan, ¿no? Se dice en algunas culturas, por ejemplo, que muchos jefes o dueños de empresas evitan contratar, por ejemplo, cristianos, porque los cristianos llegan tarde, ¿no? Se van temprano, les llaman la atención y se ofenden, ¿no? En otras culturas, los jefes, los dueños de empresas, prefieren contratar cristianos, porque en esas culturas los cristianos llegan temprano, son los mejores empleados, no están viendo cómo dejar cosas de su trabajo a alguien más, sino es gente que con su testimonio está impactando a sus compañeros de trabajo, está impactando a sus jefes, a sus vecinos. ¿De qué tipo de cristianos somos nosotros? De aquellos que hacemos que el nombre de Cristo y nuestra fe sea vituperado. Se dice cristiano, pero es grosero. Se dice cristiano, pero es flojo, no trabaja bien. Se dice cristiano, pero. O, mira, es cristiano y trabaja y se esfuerza y es el mejor en lo que hace. ¿Te acuerdas de los amigos de Daniel en Babilonia? Habían sido llevados a Babilonia. Y la Biblia dice que ellos eran 10 veces mejores que todos. 10 veces mejores. Y de pronto cuando el rey tenía una necesidad, llámenle a Daniel y a sus amigos. Otra necesidad de alguien, llámenle a Daniel y sus amigos, ¿no? El mundo, Babilonia, los expertos recurriendo a los cristianos. ¿Es a nosotros a quien recurren? ¿No? Nuestros vecinos, así de, en momento de necesidad, ¿a ti es a quien recurrirían? ¿No? En tu trabajo, ¿tú eres el de confianza? Tu jefe diciendo, necesito a alguien en quien confiar. Somos nosotros, en la iglesia, ¿no? Somos quien trabajamos, nos esforzamos, damos, no para dejar el nombre de una persona en alto. Finalmente es para dejar el nombre de Cristo en alto, para que Cristo con nuestras acciones sea glorificado. La iglesia debe ser un agente de transformación, mostrando el mensaje de Jesús cuando lo habla, pero no solamente cuando lo habla, sino también en la forma en la que vivimos. Es lo que Pablo le está instruyendo a Timoteo que enseñe, que lo haga él mismo, porque cuando estudiemos la carta vamos a ver que también Timoteo no lo estaba haciendo totalmente, estaba siendo de alguna manera influido por esa cultura, pero es lo que el apóstol Pablo, lo que Dios hoy nos llama a hacer. Decíamos al principio, Dios está interesado en que conozcas la verdad. Pero no solo eso, Dios está interesado en que vivas la verdad. Ve por favor a Mateo 5, verso 14.
Mateo 5:14 dice así: vosotros sois la luz del mundo. Otra vez, vosotros sois la luz del mundo. Dile a tu hermano que tienes al lado: tú eres la luz del mundo. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Verso 15: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de la cama, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vosotros sois la luz del mundo. Este título, este texto era contracultural también, ¿no? Este título de luz del mundo estaba utilizado en ese tiempo exclusivamente para algunas personas, ¿no? Lo decíamos un poco al principio. Ciertos rabinos, ciertos maestros usaban de manera acá pomposa, ¿no? Y se decían: yo soy la luz del mundo, ¿no? Y la gente, vamos a decir, de abajo decía: ellos son la luz del mundo. Así que cuando Cristo dice vosotros, ¿no? No está diciendo el pastor es la luz del mundo, ¿no? No está diciendo tu coordinador es la luz del mundo. No está diciendo tus papás son la luz del mundo. ¿Qué está diciendo? Vosotros sois la luz del mundo. Ese pudiera ser un gran cumplido, pero también, hermano, es una gran responsabilidad. Tú eres la luz del mundo, ¿no? Sonaba extraño entonces a los oídos de estos grandes hombres, escribas, fariseos, escuchar que Jesús le estaba dando ese título a pescadores, a campesinos, ¿no? A publicanos. O sea, era algo que les volaba la cabeza. Yo soy la luz del mundo, yo soy el fariseo acá, ¿no? ¿Y cómo le dices luz del mundo a este pescador? ¿No? En ese tiempo había una corriente filosófica y religiosa que se había metido también a las iglesias, el gnosticismo, que decía que la revelación, que el conocimiento solamente era para algunas personas. Solamente ciertas personas podían tener ese conocimiento, ¿no? Entonces, repito, por eso era contracultural el decirle a todos estos discípulos de Jesús: tú eres la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz, dice el verso 16, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Este objetivo de un resplandor en nosotros no es para que el mundo vea qué bueno soy, para que el mundo vea cómo le echo ganas. Este resplandor que hay en nosotros ni siquiera es para que la gente nos vea a nosotros. Dice aquí: para que vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que se pueda ver la gracia de Dios en nosotros, a través de nosotros, y digan: ¿qué le pasa a esta persona? ¿No? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué cree? ¿Qué piensa? ¿Por qué si es una persona de confianza? ¿Por qué no es una persona que esté buscando su propio interés? ¿No es una persona que esté hablando mal de los demás? ¿Qué tiene esta persona? ¿Por qué es diferente? ¿No? Porque somos la luz del mundo. Las personas tienen que ver esas buenas obras para glorificar a nuestro Padre que está en el cielo. Así es el impacto que los discípulos de Jesús deben tener en esta cultura. Como estos humildes galileos, pescadores, ya decíamos, publicanos, que tenían la fama de también ser engañadores, etcétera, ahora eran la sal de la tierra y tenían la responsabilidad de ser la luz del mundo. Lo hicieron. Estos hombres fueron la sal de la tierra
y fueron la luz del mundo por la gracia de Jesucristo. Así nosotros hoy, hermano. Así nosotros hoy. Dios está interesado en que tengas conocimiento, que conozcas mucho de doctrina. No es exclusiva de algunos hombres. El conocimiento, Sproul dice, todos somos teólogos, ¿no? Todos tendríamos que tener ese conocimiento. Pero no solo el conocimiento, sino las obras como resultado del conocimiento de nuestro Dios Santo. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Bendito Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos por tu palabra esta mañana, Señor. Por este mensaje que tú, a través del apóstol Pablo, le dabas a tu siervo Tito, en este lugar y en esta cultura tan complicadas, tan difíciles, de tanto engaño, de tanta traición, la gente engañando, la gente sin integridad. ¿Qué es lo que hoy vemos, Señor? Que hoy es lo que es evidente en la cultura de nuestro tiempo, Dios. Todos estos antivalores, Señor, siendo motivo de orgullo para las personas. Una cultura que se siente inteligente cuando engaña a los demás. Los hombres que se sienten inteligentes cuando engañan a su esposa y no los cachan. Los hijos que se sienten inteligentes cuando engañan a sus padres. Los ciudadanos que se sienten inteligentes cuando engañan al gobierno. Cada hombre predica ser bueno. Cada hombre dice ser bueno. Pero ¿quién? Un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Señor, nosotros como iglesia queremos ser esos hombres y mujeres dignos de confianza, que no solamente tenemos conocimiento, que no solamente sabemos cosas, sino que nuestra vida está siendo transformada de gloria en gloria, como la luz de la aurora que va en aumento poco a poco hasta que el día es perfecto. Pero que así nuestra luz alumbra para que los hombres te glorifiquen, Señor. Yo quiero, Señor, y te pido por eso, que los hombres que no te conocen vean mi matrimonio y te glorifiquen a ti por el matrimonio que me has permitido tener en tu gracia, Señor. Que los hombres que no te conocen me vean a mí y vean mi carácter de un hombre leal, honorable, honesto, no para gloria mía, sino para que tú seas glorificado, Señor. Yo quiero, Señor, que los hombres puedan ver a una mujer que no solamente sabe cosas de la Biblia, a una mujer que es honesta, que es responsable, que cuida bien su casa y a los suyos, que tiene un impacto positivo en el edificio, en la colonia, en la iglesia. Que las mujeres, Señor, hijas tuyas, discípulas tuyas en esta iglesia, Señor, glorifiquen tu nombre, Dios. Permítenos ser, queremos ser, Señor, ese remanente, Señor, en medio de esta cultura corrupta, corrompida, que engaña, que roba, que traiciona. Queremos ser llenos de tu conocimiento, Señor, para que aprendamos a vivir de manera honesta, justa, una vida llena de buenas obras, para alumbrar este mundo que necesita ser alumbrado y que la gente pueda glorificar a nuestro Padre que está en el cielo. Te damos gracias, te honramos y bendecimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.